Bienvenidos y bienvenidas al programa Yaikuna Judicial. Este es un espacio que busca acercar la información judicial a la comunidad de la manera más clara y sencilla a través del diálogo con especialistas de la materia jurídica en nuestro país. La palabra Yaikuna significa acceso y es lo que representa la apertura de esta gestión del doctor Edilberto Rodríguez Tanta, presidente de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, con la intención de acercar la justicia a la colectividad, hacerla más accesible al público y además de manera transparente y con rostro humano. El derecho administrativo confiere a la administración pública un orden a la tutela de los intereses públicos en virtud de la cual se puede declarar la invalidez de sus propios actos administrativos. Justamente sobre el tema hablaremos con el doctor Enrique Rodas Ramírez. Él es juez superior de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque y nos detallará más el tema. Bienvenido, doctor, al programa. Muchas gracias por la invitación del programa Yaikuna Judicial. Feliz de estar con ustedes para compartir un tema de suma importancia, sobre todo que afecta a las relaciones de administrados y administradores del Estado. Bien, doctor, vayamos ya con el desarrollo de las preguntas. ¿Qué es el proceso contencioso administrativo? Es la institución procesal que controla los actos de administración. ¿Cuáles son los actos de administración o los actos administrativos en algunos casos? El administrado, o sea, toda la comunidad tiene de una y otra forma relación con el aparato público. Quien le administra la gestión y cuando quieren o solicitan se le reconozca algún derecho, se le restituye un derecho para ejercer una acción administrativa, presentan una solicitud al Estado. Y el Estado da inicio a un trámite, pero este expediente o esta pretensión o este pedido debe cumplir algunos requisitos que la ley señala para ser admitida como tal. Si es presentado como tal, el administrador, es decir, el funcionario público, comienza a evaluar. Si lo considera que está arreglado a ley, declarará fundada su pretensión. De no ser así, le puede declarar improcedente o infundada. El administrado, si se encuentra afectado con esta decisión, recurrirá a la vía judicial para solicitar la nulidad de ese actos administrativos en razón a que la decisión del Estado está en abierto agravio de los derechos fundamentales, de la Constitución, de las leyes que ella sí le reconoce. Y por lo tanto será el Poder Judicial en el proceso contencioso que comienza a revisar todo y si llega a la conclusión que efectivamente el administrador tiene la razón, expedirá la resolución correspondiente declarando la nulidad de las resoluciones emitidas por el aparato administrativo y dispondrá se expida una nueva resolución reconociéndole el derecho que está invocando. ¿Cuáles son las diferencias que existen entre el proceso contencioso administrativo y el proceso administrativo sancionador o disciplinario? El proceso disciplinario sancionador es el que se tramita en sede administrativa. Todo funcionario, y cuando digo todo funcionario público, no solamente me refiero a aquel que ostenta un cargo de confianza o de dirección, me refiero a todos aquellos que prestan servicios al Estado, que están en la obligación de respetar el orden jurídico y comportarse de acuerdo a las reglas de buena conducta y a los reglamentos internos que ella establece. Si uno de ellos comete una infracción, el incumplimiento de la obligación o realiza actos que atentan contra la seguridad interna, seguridad jurídica interna de la administración, entonces, advertido el hecho, el administrador, el funcionario respectivo o el titular emitirá una resolución aperturándole el proceso administrativo. Y en ese proceso administrativo se le imputarán los hechos cuyos hechos tienen relación de infracción de norma. Y es la comisión del proceso que comienza a evaluar cargo, descargo, testigos, evaluación, que al final puede concluir ese proceso absolviéndolo o de lo contrario sancionándolo. Si considera que en ambos casos, absolviéndolo y sancionándolo, puede expedir la resolución correspondiente. Si es
Si le encuentra imputable un cargo, se le sanciona y el administrado interpondrá el recurso correspondiente. Si en la superior lo confirma, recurrirá. Eso termina el proceso administrativo sancionador. Y si él considera que le afecta su derecho, recurrirá al proceso contencioso administrativo. De tal manera que son dos instituciones procesales, una administrativa y otra ante el Poder Judicial. Y bien, ¿cómo está la carga procesal y también de qué manera la evitamos? Bueno, la carga procesal contenciosa administrativa sin duda alguna es elevada y producto de eso es que existen 5 salas contenciosas administrativas en la Corte Suprema. ¿Cómo evitarlas o cómo desarrollarlas? Mire usted, yo sigo sosteniendo que el Código Procesal Constitucional o la Ley Procesal Constitucional debe sí o sí modificar. Por darles una idea, y traje un expediente acá. Cuando un ciudadano común y corriente se encuentra afectado con una resolución, al interponer su demanda, dice, señor, solicito la nulidad de la resolución tal y tal. Y comienza a desarrollar todo el proceso. Pero no indica qué punto o qué parte de esa resolución el administrador ha incurrido en error, en interpretación o en inaplicación de la norma, o de lo contrario, ha hecho una evaluación incorrecta de los hechos que son materia de imputación de cargo. Y eso se repite, el juez repite en primera instancia cuando fija los puntos controvertidos y dice, determinar si la resolución tal es nula, determinar si la resolución tal es nula, y nada más. Y lo vuelve a repetir el juez en su primera instancia. Pero considero que este es un gran problema. No, si una resolución es nula, pero yo debo explicar por qué es nula. Es decir, en la demanda, el demandante, el afectado, debe indicar por qué es nula. Es decir, dónde está el defecto. Y así, de esa manera, el contradictorio entre el demandante, es decir, el magistrado, y el procurador público se centraría a un determinado tema que sería de debate. Y ahí dar la contradicción y facilitaría y no entrar a la generalidad. Y esa generalidad innegablemente afecta al proceso, afecta o incrementa la carga procesal. En esa coyuntura requiere que diga, señor, cuando usted recurra al Poder Judicial proponiendo una nulidad de resolución vía proceso contencioso administrativo, usted debe indicar en forma precisa en qué o en qué parte hay una infracción a la ley o una pésima interpretación del hecho materia que, por ejemplo, que de un proceso sancionador. Y en ese contradictorio va a permitir que el juez, en forma inmediata, atendiendo lo que dicen las partes, pueda resolver y no leer un expediente. Entonces, ese leer es obligación del juez. Pero, señor, volver a repetir lo mismo que se hizo en sede administrativa, a sede judicial, implica una carga innecesaria. Porque yo recurro al Poder Judicial porque el funcionario que me sancionó o el funcionario que me niega el otorgamiento de una pretensión, ¿no? Le digo que su decisión está mal, yo debo evaluarlo acá en esta parte. Y hay otro elemento fundamental que los jueces y la Corte Suprema insisten. ¿Cuál es? Es la prueba de oficio. La prueba de oficio se ha convertido en una obligación. En un proceso, los que tienen la obligación de probar sus dichos son las partes. No le puedo trasladar la carga al juez porque yo no tengo certeza ni convicción para resolver. Por lo tanto, solicito la actuación de las pruebas A, B y C. Pero esas pruebas A, B y C tienen que estar en el expediente administrativo, porque el artículo 148 de la Constitución dice los actos administrativos son revisados en sede constitucional, pero en relación a todo lo actuado. Y justo sobre ello queremos también ahondar, ¿no? En su experiencia en los procesos contenciosos administrativos, en la práctica judicial,
qué derechos son los que se ven afectados o cuáles son las causas que generan esta parte en que el administrado acude al órgano jurisdiccional. Yo he sostenido y sostengo que el proceso constitucional es una rama de control constitucional como una acción de garantía, con la diferencia que es más largo, ¿no? Se recurre al proceso constitucional porque el afectado se encuentra agraviado porque el administrador o el funcionario, al expedir la resolución, lo hizo en forma contraria a la Constitución o contraria a las leyes. Nosotros obramos en ese contexto. Por ejemplo, aplicamos la supremacía de la ley. Por lo menos, aplicamos control difuso. Dentro de ese contexto, ¿a qué nos referimos? La sala contenciosa administrativa, su contenido es más constitucional, porque revisamos lo que ya se hizo. Y para el demandante, para el administrador, revisa una pésima o mala interpretación de la norma, de la Constitución, de las leyes o reglamentos internos. ¿Me entiende? En ese orden nos damos o realizamos los procesos constitucionales. Bien, doctor, sus palabras finales para aclarar al público dudas que puedan quedar en el tapete. Miren, nosotros, particularmente, que habla como presidente de la primera sala laboral de Derecho Constitucional, nos sentimos orgullosos de la labor que realizamos y que estamos al día en nuestros expedientes. Eso implica, y esperamos que los colegas, la comunidad jurídica y sobre todo el Colegio de Abogados valore el esfuerzo que le ponemos, las ganas que les ponemos. Hoy vemos un expediente y al siguiente día está saliendo en la sala constitucional. Y a veces nos preocupamos cuando no tenemos la visita de abogados. A veces le decía yo a mis pares, el hecho que vengan nos preocupa. El hecho que no vengan también nos preocupa, porque algo está pasando bien o está haciendo mal. Pero todos estamos convencidos que lo estamos haciendo muy bien. Y que los colegas saben cómo resolvemos nuestras causas dentro de ese control que le damos y sobre todo la prioridad que le damos a los procesos de pensiones con la ONP y a aquellos que han superado de la protección del adulto mayor. En eso sí le estamos dando una prioridad absoluta. Pero innegablemente no podemos a la parte final que la sentencia se cumpla en el plazo que nos gustaría que ella se cumpla. La tutela jurisdiccional no termina con la dictada de la sentencia. La tutela jurisdiccional termina cuando se ejecuta la sentencia. Nos sentimos felices cuando llegamos, oye, ya le pagaron a fulano de tal. Qué bien, ya se cumplió con el principio de tutela jurisdiccional efectiva. Y se cumplió porque ya se ejecutó. Pero de igual manera lo trasladamos a muchas personas que no están en la ONP, sino que están en el gobierno central, el gobierno regional, pidiendo que se le pague tal y cual cosa, cuyas mandato tiene 5, 6, 7 años y cuya edad ya superan más de los 60 años, no obstante tener protección de la ley del adulto mayor, no le están dándolo. No le están dando y nos preocupa porque no podemos hacer absolutamente nada. Y lo dije, presión, no podemos hacerlo. Entonces vemos en algunos casos que en el gobierno regional le pagan a un ciudadano que tiene 30, 40 años de edad, mientras que él tiene 70, 80 años, todavía le están debiendo. Pero le decimos, nosotros no podemos establecer coacción, es voluntad del administrador, es decir, de los funcionarios que cumplan la ley del adulto mayor. Ustedes pueden iniciar los procesos sancionadores porque la ley del adulto mayor es muy clara y determinante. Por eso también que ayer le decía a mis colegas que nos sentimos orgullosos y felices porque la presidencia ha sacado una resolución que se vuelva a colocar los carteles de esto. Y nosotros le hicimos llegar, digo, el presidente nos ha escuchado o alguien le ha dicho, a ver, eso es lo que le manifestaba en aquel entonces.
Doctor, estamos muy agradecidos con su participación en el programa y también porque usted resalta algo que la gestión está aportando, que es una justicia con rostro humano. Y eso es lo que queremos, ¿no? Mayor acceso a las poblaciones más vulnerables como las que usted ha mencionado, el adulto mayor. ¿Algo más que desea agregar? Agradecerle y que este espacio nos permita convocarnos en forma permanente y establecer nuestras inquietudes en relación a la administración de justicia. Y nosotros hacemos no lo que podemos, hacemos lo que la ley manda que debemos hacer. Y sobre todo, mi sala, lo hacemos con mucho amor, con mucha dedicación y sobre todo con exclusividad a lo que significa la administración de justicia con rastro humano. Y eso es nuestro objetivo y nuestra meta, a veces incomprendido por algunos cuando se exige que no nos debemos a nosotros, sino nos debemos a la comunidad que día a día, día tras día, noche tras noche, están gritando a la computadora para ver si su sentencia se emitió y con la esperanza que ella sea a su favor. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor, a usted por su participación en el programa y gracias a todos por su sintonía. Nos reencontramos próximamente. Esto fue Yaikuna Judicial.